a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarme hoy y particularmente al jurado por haber leído el trabajo y por comentarlo y por haber sido tan pacientes y tan generosas y generosos conmigo. Y bueno, yo voy a presentar la tesis de maestría que se titula Turismo Patrimonial en Teotihuacán, Desposesión, Apropiación y Participación Local. Y bueno, quedo atenta también a sus comentarios. Gracias. A mí no se ve muy bien, pero bueno, este trabajo lo realicé en el Valle de Teotihuacán, que comprende a los municipios de Temascalapa, Nopaltepec, Ajapusco, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Acolman y Otumba, ubicados al noroeste del Estado de México, a pocos kilómetros de la Ciudad de México. Y digamos, una de las características de esta tesis fue trabajar sobre la zona arqueológica de Teotihuacán, que es ese puntito rojo que se ve ahí, que no es que digamos es el lugar que problematiza el tema del turismo patrimonial en Teotihuacán. Y bueno, particularmente la investigación la hice en los dos municipios que están cercanos a la zona arqueológica, que son San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán. Y de San Juan Teotihuacán, particularmente las comunidades de San Francisco Mazapa, San Sebastián Xolalpan, Santa María de Coatlán y, bueno, las más cabeceras. La particularidad de estos municipios y comunidades es que son las que se dedican principalmente al sector terciario de servicios, particularmente a los servicios orientados hacia el turismo que genera la zona arqueológica, que bueno, ahorita voy a hablar un poco más de ella, pero digamos la relación que tienen con la zona arqueológica principalmente es a través del turismo y todas las prácticas económicas que del turismo se desprenden. Y bueno, son municipios no tan grandes. San Juan en el último censo tiene 46,000 habitantes, es el más grande, y San Martín más o menos 21,000 habitantes. Y bueno, para tener un poco de contexto. Voy a pasar. Ay, no, ¿qué hice? Perdón. Bueno, y el tema particular de la tesis fue el turismo patrimonial y bueno, este es el contexto debido a que la zona arqueológica de Teotihuacán es la zona arqueológica que más afluencia turística tiene por año en México y particularmente la mayoría de los turistas que la visitan son nacionales, es decir, como mexicanos y mexicanas. Es muy visitada por varias razones, entre ellas que se encuentra a poca distancia de la Ciudad de México, lo que permite mucha comunicación y circulación de personas por la cantidad de transporte, también porque está en el centro de México y lo rodean varios estados, y también porque, digamos, es una extensión de la vida turística del discurso nacionalista de los circuitos turísticos de la Ciudad de México, que ofertan, por ejemplo, visitas a el Tepeyac, a Teotihuacán y al Zócalo como de los grandes elementos de la cultura mexicana, ¿no? Y bueno, al año recibe miles y miles de personas. Esta es una fotografía de un 21 de marzo de los años 2000, donde muchas personas van vestidas de blanco y suben el principal monumento de Teotihuacán, que es la Pirámide del Sol, que ahí se ve que quizá muchas y muchos conozcan. Y pues es, digamos, una práctica común, aunado a que, por ejemplo, los días domingos no hay cobro de los visitantes nacionales, entonces mucha gente aprovecha los días domingos para ir a conocer Teotihuacán. Y bueno, esta tesis se hizo con la siguiente pregunta, que es de qué manera la continua patrimonialización y la turistificación de Teotihuacán transforman la vida de los habitantes, prestadores de servicio y activistas por el patrimonio, que fueron específicamente las personas con quienes trabajé, y cómo lo significan en la actualidad. Y bueno, pues tiene la tesis varios objetivos y que se dividen en los 3 capítulos principales de la tesis, los objetivos específicos, pero el primer objetivo y el principal es analizar la forma en que el turismo patrimonial en Teotihuacán ha transformado la vida de los habitantes, prestadores de servicios y activistas por el patrimonio,
y la forma en que han significado los efectos de este proceso en su historia y su percepción del espacio. De ahí hay otros 3 objetivos específicos que dan orden a la tesis. El primero es de orden como discusión histórica, que es sobre turismo patrimonial, espacio e historicidad, donde digamos el objetivo fue discutir la categoría de turismo patrimonial con las reflexiones recuperadas de activistas y prestadores de servicios turísticos, los cuales han hecho procesos de apropiación del espacio arqueológico destinado al turismo y de la narrativa temporal de su territorio. El siguiente, que fue particularmente el capítulo que a mí más me gustó escribir, que se llama Turismo en 3 actos, que tiene el objetivo de explorar la construcción histórica local sobre la producción del espacio turístico de Teotihuacán, no precisamente como la historia precolombina de la zona, que es como a la que más se recurre, sino la formación moderna de una zona arqueológica para su disposición pedagógica. Y particularmente, y el centro de la tesis, pues ver la participación local en esas actividades, ¿no? Y la última, pues son las propuestas de turismo alternativo, que propone dar cuenta de las propuestas de 2 proyectos de turismo alternativo en Teotihuacán a la luz de su percepción sobre las problemáticas del espacio y las dinámicas comerciales establecidas por el turismo patrimonial. Y pues pasar así. Y bueno, la hipótesis de manera muy general es como un poco más elaborada, pero de manera general es que los y las habitantes de Teotihuacán, específicamente las personas con las que trabajé, han participado de manera fundamental en el diseño de la oferta del turismo patrimonial. Es decir, que no ha sido solo el INAH o las grandes empresas turísticas, sino que la participación local ha sido fundamental para la distribución de los circuitos turísticos. Y bueno, particularmente esta tesis pues tuvo varias complicaciones, particularmente la que todos conocemos, que se realizó durante el periodo de pandemia por COVID-19, que muy dramáticamente le puse a etnografía en un mundo imposible, porque en ese momento sí parecía todo muy imposible, incluso como ver a las personas que quieres. Pero bueno, se resolvió metodológicamente proponiendo una etnografía en la ausencia que diseñé con ayuda y con asesoría de Susana y de Itza, que digamos lo que tuvo como propósito fue pensar cómo hacer una etnografía sobre turismo cuando no hay turistas y no hay ninguna práctica turística en ese momento, ¿no? Bueno, al menos no de manera masiva como se acostumbra. Entonces, digamos lo que eso encaminó, este tipo de metodología encaminó más bien a enfocarme más hacia lo que las historias locales, no solo contrastar como digamos con la percepción de los turistas, cuántos llegan, cómo es de manera un poco más clásica en la antropología del turismo, sino como abocarme más a la participación local, la memoria local. Y bueno, ahí dice cuantitativa, pero se llevó a cabo una investigación cualitativa, porque cuantitativa no hice, no, no es mi rollo, de tipo descriptiva y de campo, perdón, ahí la equivocación. Y bueno, realicé recorridos en campo y registro visual, que fue muy importante, como ver cómo se performaba la ausencia de los turistas, porque aunque no había turistas, digamos, su ausencia misma también dejaba ver muchas cosas sobre el turismo, ¿no? Cómo eran los restaurantes cuando estaban solos, qué hacía la gente que vive del turismo cuando no hay, o sea, como todo eso que en realidad sí puede hablar del turismo, es así como la performación de esa ausencia. También la conciencia corporal en ese momento, que fue como fundamental porque, bueno, no lo mencioné porque como conozco a todos, como que ya todos saben, pero yo soy de Teotihuacán, entonces también fue fundamental tener mucha conciencia corporal en esos recorridos de campo, como para percibir como qué lugares que generalmente eran muy ruidosos ahora eran silenciosos, qué estaba sucediendo, lo que podía observar, lo que antes pasaba y ahora ya no, ¿no? Y bueno, realicé fotografía, registro en diario de campo, registro auditivo, y eso lo discutí, las percepciones que yo tenía en esos recorridos sola porque no podía hablar con nadie, pues lo discutí después cuando tuve la oportunidad de realizar algunas entrevistas. Y bueno, se realizó observación participante online, de manera parcial en Facebook, encuentros virtuales. Llevé una etnografía virtual como guía para después orientar como los puntos de la investigación, y también fue muy importante poder acceder a archivos familiares a través de publicaciones en Facebook que se realizaban en páginas de personas en Teotihuacán que compartían así la historia del pueblo, etc. Y también y fundamentalmente pude realizar entrevistas
semiestructuradas de manera segura. Algunas fueron en línea y otras sí pudieron ser presenciales cuando bajó los contactos, y de manera segura, con 7 compañeras y compañeros que son Emma Ortega, Roberto Campos, Ariadna Campos, Julio Martínez, José Antonio Fernández y Héctor Guzmán y José Adrián Ortega, que son compañeras y compañeros que tienen relación con la zona arqueológica, ya sea por su labor o por también como su memoria, sus relaciones familiares, y que pude platicar con ellas y con ellos. Y también cabe mencionar que las redes que construí previamente a la tesis, como siendo pobladora de ahí, también interesada en el tema del turismo, fueron fundamentales para poder contactarlos, porque de otro modo, digamos, hubiera tenido que hacer campo así de cero y hubiera sido mucho más complicado. Y bueno, de ahí se llegó al capítulo 2, donde voy a intentar centrarme más en los hallazgos de la investigación. Y en el capítulo 2, que es como la discusión teórica, digamos, el objetivo fue tener las coordenadas, discutir las coordenadas teóricas con algunas percepciones que sucedieron en las entrevistas y en la observación. Y bueno, de ahí uno de los grandes hallazgos de la investigación es que al trabajar el concepto de turismo patrimonial surgieron muchas cosas, particularmente el tema de la disposición, que no estaba contemplado anteriormente, pero que fue un tema que salió. Mientras al hacer las entrevistas se tomaba mucho el tema de la expropiación de tierras para la formación de la zona arqueológica, que era algo que yo no había contemplado como de gran importancia, pero digamos era lo que surgía en las entrevistas. Por ejemplo, doña Emma me comentó que antes de que en los 60 se separara a la población de la zona arqueológica a través de una valla, que fue la última gran expropiación, y que ahí sí marcó una diferencia muy importante entre lo que es la zona arqueológica y lo que son las poblaciones. Ella menciona como antes estaba todo libre, éramos libres del lugar y éramos libres de espíritu y de todo, porque ella menciona que de niña pues ella iba a jugar a la zona arqueológica y sí se dedicaban al turismo, pero no solo ese espacio era para el turismo, sino también podían subir, jugarlo, usarlo de otra manera, ¿no? También, por ejemplo, el señor José Antonio me mencionó que hubo un desplazamiento grande para la gente, un desplazamiento muy feo. Nosotros también tenemos derecho de poder ingresar a la zona para disfrutar lo que tenemos. Es decir, como que este momento de exposición también abrió como un debate en torno a la propiedad y la posibilidad de uso de la zona arqueológica por parte de los pobladores. Como que esta disposición significó también pensar por qué había sido desposeído y cómo se podía apropiar posteriormente, ¿no? Y también como generó argumentos sobre el uso de la zona arqueológica, ¿no? Como eso, como nacimos aquí, tenemos derecho, ¿no? Etcétera, que es algo que discuto después. Y bueno, de ahí una cosa interesante fue poder definir como local y concretamente el turismo patrimonial. Y entre ello, pues, prestando atención al tema de la disposición como un fundamento de esta industria, digamos, se puede definir como la disposición como parte de una acumulación de capital por disposición que se realizaron en varias expropiaciones, digamos, ligado a ese proceso. Y también reflexionar de que la disposición es causa y efecto del turismo patrimonial con una dimensión profundamente afectiva, porque implica la tierra donde la gente nace, donde la gente pues creció, o al menos recuerda que ahí se hacían otras cosas, y eso tiene un impacto afectivo. Y pues digamos retomé a Judith Butler y a Atenea Athanasius para la definición también de la disposición. Y bueno, otras coordenadas fueron el espacio producido, que me permitió también pensar cómo la gente realiza esta apropiación después de la disposición, ¿no? O sea, qué tipo de apropiación es. O sea, si es una apropiación como de queremos de vuelta a la zona arqueológica, queremos volverla a utilizar, que sea parte del pueblo, o si es otro tipo de apropiación. Y eso, digamos, me permitió pensar en el espacio no solo como la tierra llana, sino o como el monumento ahí enorme, sino también pensar el espacio como todas las relaciones que se ponen en juego ahí, ¿no? Y que esas relaciones significan también posteriormente pues los argumentos de uso, ya sea la disposición o el olvido incluso del espacio, ¿no? También otra categoría importante fue la de historicidad, ya que una cosa importante que salió durante las entrevistas y que fue muy, muy valioso fue la narración de los periodos de producción de la zona arqueológica y la participación local.
local. Entonces eso me permitió como construir una, lo que le llamo como las temporalidades sobre la producción, que son lo que las personas como que narran, que digamos no tienen tanta correspondencia con la historia precolombina, sino más bien como la historia de la gente que vivió las expropiaciones, la llegada de empresas turísticas, incluso la participación para negar proyectos o para aceptar proyectos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, de ahí pues surge la definición situada del turismo patrimonial a través de las, digamos, cruzando estas categorías que son las temporalidades, que en las temporalidades se dejó ver que es una actividad económica y cultural fundamentada en la desposesión continua de la tierra, en la desigualdad y en la alterización como mecanismos de fetichización de las ruinas y sus habitantes actuales, como una forma de acumulación capitalista, es decir, como que eso se puede, digamos, conceptualizar a través de las entrevistas y de las reflexiones sobre los tiempos que sucedieron, pero también contrastándolo con lo de la participación local, una cosa fundamental fue ver que no implica particularmente pasividad de parte de los pobladores, sino que en esta práctica que se abre del turismo patrimonial, pues la gente se agencia, así como se agencia de otras prácticas económicas que suceden en el territorio, y genera negociaciones sobre el uso de la zona y del turismo de manera muy importante. O sea, no solo son como que tienen que estar constantemente luchando para que el INAH acepte la participación local, sino que la participación local ya se sabe que es fundamental para los proyectos, ¿no? Y bueno, de ahí el capítulo 3, que es el de turismo en 3 actos, donde, digamos, como pude explorar en las narraciones, se llaman narraciones y efectos locales sobre la producción del pasado como mercancía, es decir, cuando se abre la práctica del turismo patrimonial en los momentos de disposición, pues qué pasa en la población, ¿no? Y cómo la población pues vive eso, ¿no? Y bueno, de ahí, digamos, puedo identificar 3 temporalidades de manera general. La primera es el turismo patrimonial como pedagogía de la nación en discursos como muy estatistas sobre el patrimonio, su promoción turística, la importancia que tiene. En este periodo resaltan las expropiaciones, la participación de grandes arqueólogos en la zona para la realización de proyectos arqueológicos, la gran investigación, restauración, la creación de infraestructura como caminos para poder acceder, desde trenes para llevarse monumentos al Museo de Antropología, hasta después para transportar los primeros turistas, ¿no? Que eran como pues gente pues muy rica, ¿no? Que al principio iba y después ya hay como una popularización del turismo. Y digamos también una de las características de esta temporalidad es que aunque fluctúa, ahí también hay el giro económico al servicio, bueno, al sector terciario de servicios y principalmente también la gran derrama económica que empieza a pasar en Teotihuacán que permite movilidad social, ¿no? Es como un momento de turismo como muy, como el momento de oro del turismo en Teotihuacán porque la participación local era mucho más directa porque casi no había intermediarios. La segunda temporalidad ya es el periodo neoliberal y megaproyectos que empieza con el intento de generar 3 tiendas grandes de artesanías, que era como, según como se narra, como el intento de hacer de Teotihuacán un Disney. Pero bueno, ahí lo fundamental es que la participación local se dejó ver y separaron esas 3 tiendas, no solo por el uso de la tierra que se negó por parte de los habitantes, sino también porque porque afectaban los vestigios arqueológicos y no permitían su restauración. Entonces, digamos, hubo grandes movilizaciones, no solo de parte de los locales, sino también parte de gente del INAH, etcétera, para detener esos proyectos. Pero, sin embargo, pues empieza ya el periodo neoliberal con proyectos de turismo mucho más masivos y también que empiezan a generar como poca derrama económica, una derrama económica más indirecta hacia los pobladores. Y la tercera temporalidad, que ya es la más actual, que es de pueblos mágicos y el énfasis en las desigualdades sociales, que ya se inaugura con el proyecto de pueblos mágicos que, digamos, tenía el objetivo como, particularmente en Teotihuacán, de descentralizar el turismo de la zona arqueológica y poder llevarlo un poco más a los pueblos, pero sin embargo, como varios trabajos sobre pueblos mágicos han demostrado y también en Teotihuacán,
pues no generó ese efecto, sino que aumentó más como la precarización y modificó mucho más las dinámicas locales, como pasando algunas fiestas locales, por ejemplo, a otros lugares o a otros tiempos para la promoción turística. Entonces, eso también fue como, digamos, una problemática que surge en esta tercera temporalidad, pero también en esta tercera temporalidad empiezan a surgir proyectos que también comparten la idea de descentralizar el turismo de la zona arqueológica, proyectos como más enfocados en la conservación de la biodiversidad, en la conservación del patrimonio, en otras prácticas de turismo alternativo y empiezan como a tomar más fuerza. Y bueno, en el capítulo 3 tampoco abundé mucho porque son muchísimos datos y si no, yo encantada me sigo, pero puede ser muy largo. Y bueno, para tener tiempo, el capítulo 4, que también me encantó escribirlo, se llama Hilando redes, potenciando las afectividades, elementos para la crítica del turismo patrimonial desde dos colectivos de turismo alternativo. Y particularmente en el trabajo de campo pude dialogar con compañeras y compañeros de la red de turismo comunitario de Teotihuacán y de los caminos del Nahual, que no sé si alguien esté por ahí, pero sí, un saludo. Digamos, lo que se hizo bajo esta perspectiva fue como trabajar las propuestas que tienen estos dos colectivos de turismo alternativo para pensar por qué proponen un turismo alternativo y entonces ahí como intentar como hacer una lectura sintomática, es decir, como las propuestas es porque algo hay que cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que se necesita cambiar y cuál es la problemática? Pero también prestar atención a lo que llaman como las nuevas tecnologías del turismo que están proponiendo en Teotihuacán y que están intentando modificar las prácticas de turismo, como son, por ejemplo, involucramiento en las relaciones de visitantes y pobladores, o sea, no como tomar al turista como alguien que viene y se va rápido y a los pobladores como alguien que solo sirve y se va, sino como pensar un poco más en cómo se pueden afianzar más relaciones para ser más significativa y menos nociva la práctica turística. En el caso de la red de turismo en Teotihuacán, trabajar también temas de identidad local, que es un tema fundamental en el turismo porque, digamos, está esta discusión como de qué sucede con la identidad ante la constante presencia del ojo ajeno y digamos como que se propone trabajar y reforzar temas de identidad local, también el trabajo comunitario y fortalecimiento de redes locales, la conservación de la biodiversidad y la conservación del patrimonio, que digamos no son precisamente enfocadas solo en el turismo o en las prácticas turísticas, sino también que el turismo se puede trabajar, o sea, a partir de esa ruta que se puede trabajar al interior de las comunidades con la perspectiva de que tiene que ser una actividad que sea benéfica para los pobladores y que permita crear redes, como que esa es la principal como apuesta, ¿no? Como generar redes más estrechas entre prestadores de servicios, personas que se dedican al turismo o personas que indirectamente están presentes en esas prácticas. Y el otro colectivo que es de los Caminos del Nahual, que es un grupo de jóvenes que se dedican más a temas sobre ecoturismo y particularmente las juventudes, que en Teotihuacán pues muchos jóvenes sí participan del turismo, pero digamos como su perspectiva es como que los jóvenes puedan proponer y agenciarse mucho más y proponer mucho más estas prácticas. Y ellos proponen también, por ejemplo, talleres de cultivo de plantas endémicas, talleres de pintura y arte, turismo de salud, que es como turismo en temazcales, para como masajes, como herbolaria, y senderismo, particularmente porque como tiene una perspectiva de conservación muy fuerte y tienen una apuesta de que el turismo puede, digamos, como ligarse a una pedagogía de la conservación mientras se comparta de esa manera y también como apuestan mucho ambas organizaciones al turismo entre comunidades también para fortalecer los lazos, para conocer más el territorio, las particularidades que tiene, etcétera. Y bueno, digamos con estos dos colectivos que me permitieron dialogar mucho, que conozco mucho la red de turismo comunitario, yo participo también y colaboro ahí desde hace un tiempo, me permitieron mucho reflexionar también sobre este tema de la apropiación y la propiedad, que fue algo que digamos como que yo quise aportar también
a una reflexión constante que tenemos en otros espacios con estos colectivos, como por ejemplo la red de juventudes teotihuacanas, donde a veces ocurren espacios de reflexión o también pues en conversaciones pues, de vecinos. Y lo que, digamos, pude ver en esta tesis con esto fue que la forma de apropiación y de propiedad, que digamos es un tema muy común, bueno, más bien muy recurrido en los estudios sobre las zonas arqueológicas y la relación con las poblaciones locales, es que la apropiación se hace a través de dos rutas. La primera es relocalizar el turismo de la zona arqueológica, es decir, como pensar cómo como generar rutas para una mejor distribución del turismo y que no solo se concentre en la zona arqueológica y que se quede con empresarios que tienen el capital para invertir en grandes tiendas y restaurantes que están alrededor de ellas, sino cómo pensar que el turismo se relocalice de manera que, digamos, ya se ha evaluado por las organizaciones, que puede ser de menos impacto ambiental o, digamos, para las comunidades, que puede ser más benéfico. Y otra ruta es la de pues transformar la idea de la cultura en Teotihuacán, incluyendo la participación local, es decir, como no centralizar la idea de que la cultura en Teotihuacán es particularmente la que está unada a una zona constantemente que recurre al discurso precolombino de la historia, sino también pensar que, aunque está la zona arqueológica, la cultura en Teotihuacán también está en su presente y en su tiempo, y que la zona arqueológica es parte del Valle de Teotihuacán y no es el centro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas han sido varias de las estrategias que, digamos, no implican una apropiación así como de, pues, retomar la zona arqueológica, que es algo que sí sucede en otros espacios, que sí es un discurso como como retomemos la zona arqueológica para los pueblos, sino que en Teotihuacán, pues, más bien se reconoce que, pues, es muy importante el trabajo de restauración que realiza el INAH y que la apropiación se hace de otros circuitos, ¿no? Y que la apropiación se hace principalmente a través del turismo. Entonces no hay una percepción, digamos, totalmente negativa del turismo, sino como el turismo como una potencia para relacionarse, ¿no? Entonces eso fue lo que yo retomé, y retomándole fue como la apropiación positiva, es decir, esto como imaginar a la zona dentro del valle, o sea, como integrarlo a las dinámicas locales, permitir que no recaigan al discurso centralista de esta zona, y pues apropiarse del espacio vivido es también de los imaginarios que genera la zona arqueológica, de las relaciones que genera la zona arqueológica, y apropiarse también de ese tipo de ese espacio que no implica, como repito, como agenciarse así de la pirámide del Sol, por ejemplo. Eh, y bueno, de ahí, pues, para ir cerrando, pues, las conclusiones, digamos, generales de esta tesis, pues fue, primero, de manera como general, como la metodología heterogénea fue muy, muy importante para esta tesis, particularmente pensando en hacer una etnografía sobre turismo con la ausencia de turistas, donde digamos también el uso de otros dispositivos, de otros tipos de comunicación fue no solo fundamental para sortear el tema de la pandemia, sino también que permitió otros espacios o otras perspectivas que quizá si no hubiera existido la pandemia, pues igual no hubiera accedido. No es que digo que qué bueno que pasó la pandemia, sino que pues pasó. Y pues también el tema de las temporalidades fue fundamental para poder ver no solo como las continuidades y también las transformaciones del turismo patrimonial, y que también me permitió como poder percibir los momentos de tensión, los momentos de negociación, pero también los momentos en que, digamos, la población como tuvo como eh, a bien ver el turismo, como el gran turismo, como promoverlo, que habla de las contradicciones que a veces existen en ese tipo de relaciones. Y otro fue también el de la disposición continua a través de la expropiación, que es un tema que, pues, digamos, sale, o sea, la disposición siempre está ahí como amenazando, así como pueden expropiarnos más, pueden agenciarse de más territorio para la conservación, para la patrimonialización y la turistificación, pero digamos fue interesante ver las estrategias dentro de ese contexto que tienen las personas que viven en Teotihuacán, y que una de esas es ser pues participar políticamente de manera muy activa en las decisiones sobre el patrimonio y sobre el turismo. Eh, Otra, creo que fue muy importante, fue la definición localizada de turismo patrimonial, como venía diciendo, que fue
digamos, no solo para particularizar lo que sucede en Teotihuacán, sino también lo que esto deja ver del turismo en zonas arqueológicas, como digamos la posibilidad de distintas dinámicas entre los pobladores, y la otra pues fue sobre la participación local, y creo que es la más importante y la columna vertebral de la tesis, pues la participación local en esas transformaciones y en esas continuidades que, digamos, como historiográficamente no está tan registrada como en tanta bibliografía, pero eh, digamos es algo que sigue circulando en las narraciones, que se menciona y que continúa ahí, eh, pues dialogándose en Teotihuacán. Y bueno, es una foto del, antes de la expropiación de la zona arqueológica, cuando la gente jugaba a correr el cerro y así había milpas, que es algo que salió mucho en las narraciones, ¿no? Como recordar esa zona arqueológica, pero como digo, no era como ahora queremos que vuelvan a estar nuestras milpas ahí, sino como, bueno, vamos a entrarle más al turismo, ¿no? Por ejemplo. Eh, y bueno, sí. Y bueno, para no comer más tiempo, pues eso sería todo. Les agradezco mucho. Está de manera muy general. Para mí son muchas cosas porque como yo lo escribí quiero decir todo. Pero si tienen alguna duda, ahí está mi correo. Y si no, pues pueden leer la tesis. eh, y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos quienes participaron en el proceso. Estoy muy, muy agradecida de que se haya salido esta tesis. Y pues bueno,